Iniciamos la travesía. Muy buenas ustedes. Estamos hoy en este día ya del mes de junio. Qué rápido se va el tiempo. Pues como todos los sábados, con mucho gusto para conversar un ratito con ustedes. Ixel, buenos días. Hola, muy buenos días. Y así es, ya en el sexto mes de todo el año, ya vamos a la mitad. A la mitad del año se nos fue como en un suspiro. Pues bueno, hoy estaré dando una conferencia en la noble y muy leal Ciudad de México. Fíjate qué tristeza. La Ciudad de México, como las demás ciudades del mundo español, éramos parte de España, peleaban y a veces lograban, a veces no, en las Cortes de Madrid, los títulos para sus ciudades. Pero de veras era un pleito, había que contratar abogados, que hicieran la petición al rey, que vieran que la petición llevaba buen camino, que los funcionarios, primero que los burócratas siempre, o casi siempre han sido así, hay excepciones, para el documento, y así iba pasando de mano en mano, hasta que llegaba a un, pues qué diré, a una oficina así, estamos hablando de, en donde se juzgaba los votos de la ciudad para darle título, y en ese caso, y de acuerdo con el ofrecimiento que le hubieran hecho al rey, es decir, una mochadita al rey, pero era mochada oficial, no era por debajo del agua, sino que era una especie de donativo para su majestad. Entonces se concedía el título de ciudad, primero de villa, y si ya había tenido méritos, había crecido, tenía los suficientes recursos, la calidad, entonces se le daba el título de ciudad. Y si ya había conseguido el título de ciudad, pues tenía que pelear para que el rey nombrara noble a la ciudad. Y bueno, ya conseguían el nombre, entonces ya le decían noble Ciudad de México, por ejemplo. Estamos hablando de ella. Otro pleito, otras gestiones, lo que quieran, hasta la montada de manos, para que le diera el título de leal. Entonces ya era y leal Ciudad de México. Pero no se conformaban con eso. Allí iban a seguir el mismo proceso. Era engorroso, terrible, pero bueno, a la ciudad les encantaba, para que le llamaran muy noble, y luego si lo lograban, y muy leal. Muy noble y muy leal Ciudad de México. Y lo consiguió. Muy noble y muy leal Ciudad de México. Puebla, no. Puebla fue nobilísima ciudad de Puebla. No gestionó nunca el muy leal, sino porque no lo gestionó, y se dio una ahorrada que para qué te platico. Yo creo que con esa ahorrada pudieron empedrar alguna de las calles, porque sí, no era poquito lo que se daba. Entonces quedó como muy noble y muy leal Ciudad de México. Digo que muy triste, tanta gestión, tanto pleito, tanto título tan bonito, para que venga a quedar como CDMX. Entonces, ¿de dónde eres? De CDMX. No estamos en Estados Unidos. Qué copiones y qué nacos. La verdad, qué copiones y qué nacos. Porque dicen ahí, ¿de dónde eres? Es de LA. En lugar de decir soy de Los Ángeles, aunque para los gringos se les atora en el pescuezo, Los Ángeles, no, se nos puede, bueno, está bien, pero LA, ¿de dónde eres? NJ, de New York. De manera la basura, tanta tradición y tanto, pues estos quedaron en CDMX. Pues voy a una conferencia para los de CDMX, que es hoy, y que se da en un lugar
de veras muy bonito, muy, muy agradable. Desde las ventanas de donde se hace, es un pequeño simposio, porque van expertos para hablar sobre el tema. Cada año se escoge un tema y van expertos, generalmente son alimentos mexicanos, en el tema del aguacate, el chile, el maíz, el mole, y no me acuerdo qué más, pero ya son muchos los simposios cada año. Y si es, por ejemplo, de el chile, van expertos, biólogos que saben de chile, van quienes saben de su manera de sembrar, otros dicen sus propiedades alimenticias, y en el caso del chile, van otros que hablan sobre la producción de chile. Yo recuerdo este ejemplo porque en esa ocasión fue un señor que, fíjense, es un señor del Bajío que no estudió nada, es campesino, pero le tomó tanta afición al cultivo de chile que se puso cómo siembran las diferentes variedades de chile en este país, y esa vez llevó una muestra de los chiles que se producen en México. Los pegó en unos cartones, y eran como 10 cartones en donde estaban pegados los chiles, y los chiles más raros que uno puede hacer. Yo no me acuerdo cuántos eran, pero yo creo que pasaban de 300 las variedades de chile que llevaba. Y uno veía unos chiles pequeñitos, más pequeños que el chiltepín, que nosotros en Puebla sí le decimos correctamente chiltepín. En México le dicen chile piquín. En CDMX le dicen chile piquín. Y piensan que es porque pica. No, el nombre prehispánico de este chile es chiltli, que quiere decir chile. Putli es pulga en náhuatl. Entonces chiltepín es el chile que pica como pulga. Bueno, es como pulga, que es chiquito. Y como las pulgas son chiquitas, se pican y pican re duro, pues le quedó requete bien al chile. Unas personas hablaron sobre la cocina, el chile en la cocina mexicana, que es en todo, porque los mexicanos les chile hasta el dulce. Como el mole. Ese es el mejor ejemplo. El mole es un platillo criollo que mezcla dulce con picante, y allí está la clave de la buena cocinera, porque la leyenda dice que una monja del convento de Santa Rosa, con motivo de la visita del virrey, que era conde de Cerda y Marguna, don Antonio de la Cerda y Aragón, venía a visitar Puebla, y el que viniera un virrey era un escándalo en la ciudad. Va a venir el virrey, pues es que aquí no se paraban tan frecuentemente. Bueno, más imagínense, yo me imagino al virrey subirse a la carreta y irse en ese camino que verdaderamente era una serie de hoyos. Bueno, como hoy, no muy diferente. Y el tiempo que se hacía, generalmente tenía que salir y pernoctar, sea en las inmediaciones de Tlapacoya, es decir, en donde uno entra para tomar la Zaragoza, allí río, descansar, y en Río Frío sí era obligado el descanso para tomar un refrigerio y pues echarse su copita, una botana, alguna cosa así, y de México, luego llegar a Huejotzingo o a Cholula, descansar otra vez y luego ya entrar a la ciudad de Puebla. No era ninguna cosa fácil. La pensaban tres, la CDMX, y entonces, pues imagínense ustedes, pero era un acontecimiento. Bueno, barría las calles, que las barría, pero no había servicio de limpia en la época virreinal. La gente barría sus calles. Cada quien afuera de su casa, y con eso lograban todo limpio. Claro, nada de que por eso es del ayuntamiento y que no. La gente se acostumbró, y es una sana situación. Yo me acuerdo, mi abuelita, la mamá de mi mamá, a las 6 de la mañana estaba barriendo la calle, estaba regando, estaba echando agüita
para que no levantara polvo, y estaba barriendo no solo la banqueta, barría la calle, y barría de los dos lados, es decir, la calle, la banqueta de enfrente se la dejaba a los de enfrente, pero todo lo que era el arroyo, como le decimos, ella lo barría, porque decía, ¿cómo voy a dejar la mitad con basura? Y estaba recogiendo la basura, de tal manera que lo vieron sus vecinas, y la calle estaba limpia. La calle estaba limpia porque la gente así le hacía. Pues aquí barrieron todas las calles, obligaron a la gente que le diera su barrida, a que pintara sus casas, que muchas no las pintaban, pues que las pintaran, que quitaran todo lo que estuviera lejos de la fiesta del año anterior, que no los quitaban, las banderitas y todo eso, que quedara bonita la ciudad. Arreglaron el puente de México, que era el camino obligado para la CDMX, y le dieron su pintada, pues repararon todo lo que estaba descascarachado, y bueno, pusieron arcos triunfales, que eran de madera y bien hechos, con sus columnas, sus estatuas, le ponían un montón de cosas, y versos, muy, muy sentidos versos, convocaban a los poetas para que le hicieran versos al señor marqués y conde, y bueno, unos versos hasta en latín, que no entiendo, pero sonaban muy bonito, o por lo menos sonaban muy raro, y eso ya era un halago para el virrey, que si no sabía y le querían meter un gol, se lo metía, pues como no sabía latín. Hay cosas que suenan muy bonito. Vamos a unos mensajes. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. No había drenaje. Algunas casas, pero muy poquitas, excavaban letrina, es decir, un agujero, y lo forraban con un cuartito, y le ponían una especie de pollo de losas, una construccioncita de losas y una madera encima, era el excusado de la casa, y tenía que estar afuera, así que cuando alguien le agarraba el apuro en la noche, pues se echaba su capita encima, se ponía sus chanclas y salía a lo que le urgiera, pero si no, pues para eso tenía su taza portátil abajo de la cama, que se llamaba taza de noche, llamaba porcelana, o que se llamaba basinica. Así que la basinica antigua, hay basinicas hermosas de Talavera, preciosas con su tapa. A mí qué risa me dio cuando un museo muy famoso, que no voy a decir cuál es, tenía en una vitrina una de estas tazas y la presumía como diciendo, ¿cómo le pusieron? Recipiente para la cocina del siglo XVIII de Talavera poblana, y ahí estaba, no sé qué. Y cuando yo pasé y lo vi, venía yo con el director y le dije, oye, ven, ¿de dónde sacaron que esto era de...? Y me dice, pues sí, es que es una de las cosas que se usaban en las cocinas. ¿Me perdonas? Esto es una basinica. Y se ponía debajo de la cama, no en la cocina, imagínate. Entonces estaba como que incrédulo. Dije, no, pero yo tengo un catálogo español que no sé qué, que no sé cuánto. Pues ándale, saca su catálogo. Lo sacó y claro que era una basinica, por supuesto. Y dice, en este momento le mando cambiar la cédula. Bueno, total, que a la ciudad la dejaron hermosa. Unos arcos preciosos, la catedral la limpiaron, los pisos eran de madera, los pisos de como hoy de piedra de Santo Tomás, sino que eran de madera. Pues la madera la pusieron allí cantidad de gente a limpiar en las partes donde había mugre acumulada, que en todas partes era, y luego le mandaron a poner Congo. Ya la mayoría de los que me están oyendo no saben ni qué es eso. El Congo era un tinte que se le ponía a los pisos de madera.
No era barniz, era simplemente un tinte que lo vendían en la tlapalería, lo vendían en todos lados. A mí me mandaba mi mamá, voy a traer Congo, y entonces ya compraba yo el Congo y nos ponía a darle una pasadita a los pisos que eran de madera y quedaban bonitos. Pues a la catedral le daban su untada de Congo a toda la catedral para que estuviera elegante. Se le pusieron sus pendones en las columnas, unos pendones larguísimos de terciopelo, unos cortinajes que de la bóveda llegaban hasta el altar. Bueno, total, que una maravilla. ¿Por qué? Porque iba a venir el virrey, el señor don Antonio de la Cerda. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues un Deum en la catedral, una misa, y que la celebre el señor obispo, y aquí vamos a poner las bancas, las sacamos del olvido, las bancas, para que se siente la gente de razón de la ciudad, porque no había bancas en las iglesias, en la catedral tampoco. La gente llegaba y se sentaba en el suelo. Solo la gente de razón, es decir, los chipocludos influyentes, se sentaban en la banca. Entonces, bueno, bancas salieron de todos lados para que quedara bien, ya preparado. Y en el ayuntamiento, pues ya también barrieron, pintaron, le sacaron lustre el escudo de la ciudad, ya está el gran sitial para que llegue el señor virrey y se siente a ir una sesión de cabildo, y bueno, todo listo, ya. Y luego el obispo, que estaba presente en los arreglos, preguntó: ¿y la comida? Caray, la comida. ¿A dónde le vamos a hacer la comida? Pues aquí en el ayuntamiento habilitamos una sala para que sea el comedor. No, dijo el obispo, de ninguna manera. Eso me corresponde a mí. Entonces, dice, en mi casa. ¿Y en su casa? Dice, el comedor es muy grande, allí cabrá pues la comitiva que trae el virrey, y a ver cuántos más caben de nosotros, los más importantes, que estén junto con él, o mandar a los que no son tan importantes de su corte a otra habitación, y aquí se quede nada más la gente que queremos que esté. Muy bien, pues ya se solucionó eso, de que no está bien que el señor obispo, y usted va a pagar la comida. Bueno, con una ayuda al ayuntamiento, les digo, nada, ni da brinco sin guarache. Total, se llegaron a un arreglo. ¿Pero qué le damos de comer? Pues que le den esto, que le den el otro, que le den no sé qué. Y a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no le pedimos a los conventos de monjitas que cada uno mande un platillo especial? Si es posible que lo invente, y si no, alguno de los tradicionales que lo arregle, para que escoja el señor virrey lo que quiera de comer. Y así le hicieron. Entonces le tocó al convento de Santa Rosa. Todavía no era convento, era beaterío, o beaterio, que es la palabra más correcta. Era beaterio, quiere decir que las monjas estaban en proceso de que les reconocieran su organización como convento. No era fácil. Tenían que recibir la venia por un lado de Roma y por otro del rey. Entonces, no, pues también eran untadas de manos, o sea que no era tan fácil. Y estaban en ese proceso. Las apoyaba don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún, era el obispo. Este obispo era monjero, andaba invente conventos por donde quiera. Y claro, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, porque entonces, con el pretexto de que va a visitar los conventos, pues se daba unos atracones de comida. Voy a visitar el convento de Santa Clara, y ahí las clarisas haciéndole todo, no sé qué, un atascón de postres y dulces. Pues ahora voy con las mercedarias, y ahora voy con las jerónimas, y ahora voy pues a todo, ¿ah? Un día estaba yo diciendo eso, y doña Quesa, ¿y de qué te quejas? Si así andas, te come. Pues sí es cierto. Así que las monjas del beaterio, que todavía no se llamaba de Santa Rosa, se llamaba de Santa Inés de Monte Policiano, y no las confundamos con la otra Inés que ya existe, que está ahí en la 9, esquina con la 3 Sur. No, era algo distinto. Pues ellas dijeron, pues que Sor Andrea de la Asunción, que es la mejor en la cocina, invente. Y se fue y dijo, bueno,
¿Cuánta autoridad tengo? Toda la que quieras. Quienes tú designes trabajarán contigo. Pues se llevó inmediatamente a las sirvientas que estaban acostumbradas a la cocina, a la refitolera, que es las cazuelas y todo lo necesario para guisar, despensera, me compras esto y esto y esto y esto y esto y esto, y no sé qué. Y ya la despensera iba hasta el torno y le decía a los recaderos, a la recaudería, y le trajeran todo. Los recaderos eran los mensajeros, porque ellas no podían salir del convento, y los recauderos eran los que vendían recaudo. Ya no les decimos recauderías a las tiendas que vendían verduras. Ese es el recaudo, las verduras. Bueno, desde chiquito me decía mi mamá, vete a la recaudería y tráete chayotes, jitomate. Nos caía yo a la recaudería, que así se llamaba. Todavía por ahí hay unas que tienen así el nombre. Qué bueno, qué bien. Bueno, pues total que ella con toda inteligencia decidió revivir un platillo que existía desde muchos siglos atrás, el chilmole. El chilmole, una mesa de chiles molidos. Y aquí sí hay que decir algo que vale mucho la pena, porque los guías, hasta los textos que son guías de la ciudad, meten la pata en esto. Porque a alguien se le ocurrió, pero no tenía otra manera de explicarlo, que la monjita a la cazuela le echó esto, aquello y lo demás, y que estaba en el metate moliendo todo lo que se podía, y que llegó la superior y le preguntó, ¿qué hace usted, hermana? Pues aquí mole y mole, y que por eso se llama así. Por Dios santo, no sean así, no sean ignorantes. Que mole ni que mole, mole y mole. El mole y mole el que inventó la palabra o el inventó el chisme. Para nada. Agarró el chilmoli o los ingredientes del chilmoli y le añadió las especias pues de origen europeo, librada pues hasta sensual de las cocinas, o mejor dicho de las tres cocinas, de la cocina castellana, de la cocina andaluza y de la cocina indígena mexicana. Y con eso le salió el moli, le dijo siempre, aquí coinciden, es una coincidencia pues agradable. En castellano de ese tipo, triturar especies se le dice moler, y aquí moli es lo mismo, triturar cualquier cosa. Pidieron las palabras. Vamos a unos mensajitos. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Esta es la señal. Pues, ¿cómo ves que Sor Andrea de la Asunción inventó, junto con sus compañeras de la cocina? Conste que todavía no existía la cocina de Santa Rosa, la famosa cocina, faltaba un siglo para que la construyeran. Estoy hablando de cuando hacían la lucha, eran un beaterio, y que don Manuel Fernández Santa Cruz había mandado propios para que fuera reconocido el convento, conocido, pero un poquito después de que vino el virrey. Total, que le salió un guiso de chuparse los dedos. Le echó hasta tortillas duras, le echó plátano, echó, bueno, todas las especies. Por eso digo que todo lo que había en la cocina, y dicen que bueno, que ya no había más, porque también se lo hubiera echado. Y le salió diferenciarlo del mole que se servía en los pueblos, que no era por desdeñarlo, simplemente por diferenciarlo, poblano. Mole poblano porque es de Puebla, de la ciudad de Puebla, a diferencia del otro que pues era mole de Cholula, mole de Tepeaca, mole de Tehuacán, mole de no sé cuánto, pero este era poblano, mole de la ciudad, y de los pueblos era más agua, pero eran aguados. Todavía nosotros el mole verde le decimos mole y es aguado. Pues así eran los moles. Ella fue la que inventó la espesura, los moles, que fuera específico, que fuera una salsa
que pareciera como daño que se le da a la carne. Y por supuesto, sabiendo que el guajolote era el ave de lujo, entonces inventó echarle no carne de cerdo, que le hubiera encantado al virrey, sino carne de guajolote, que no conocemos la receta original de Sorrandrea. Quien diga que tiene la receta original está mintiendo. No conocemos la receta original. Si se hace un estudio de cuántas recetas de mole hay, podemos saber cuáles son los ingredientes que coinciden. Y seguramente allí se forma la receta original, porque cada quien le echa lo que encuentra en la cocina. Y cada cocinera es una receta. Y la gente pregunta, ¿dónde se vende el mejor mole? ¿O dónde hay el mejor mole de Puebla? Pues en mi casa. Pues sí, cada uno en su casa tiene su molito, y la mamá hace los moles más sabrosos para uno. Así que, no, si me preguntaran, ¿en qué restaurante de la ciudad de Puebla se hace mejor el mole? Pues yo les voy a decir el restaurante que me gusta. Pues sí, y les voy a decir cuáles no me gustan, que también hay muchos que dicen que tienen la receta y lo anuncian, sobre todo aquellas fondas que luego se volvieron restaurantes, que estaban alrededor del camión de los autobuses que iban a México, y que enfrente de San Roque, ahí estaba la terminal de esos autobuses. Y también en la que es la 4, en la 4 Norte estaba otra estación de autobuses, en la 4 Norte y la 10 estaba otra estación, y alrededor una cantidad de fondas impresionantes, pues porque llegaban los viajeros. Entonces allí, sobre todo los que iban de paso, pues les daban un tiempo. Llegaba el camión a Puebla y decían, en media hora salimos para Perote. Entonces la gente, pues media hora buscaba y la fonda más cercana, que decían, tenemos el verdadero mole poblano. Y era mole Doña María. O sea que no, para nada, les daban gato por liebre, no porque sea malo, sino porque no era el mole tradicional, el mole hecho en la cocina verdaderamente, molido, y que por otro lado es una friega. O sea que prefieren comprar el frasquito y no estar ahí en el metate, dale el cacao, en fin, a todo lo que se tiene que moler. Pero bueno, esa es la anécdota. Le sirvieron al conde y marqués de La Laguna el guiso en la casa del señor obispo don Manuel Fernández de Santa Cruz, pero no sabemos qué pasó. No sabemos si se chupó los dedos, si le gustó, si no le gustó, si dijo de cosas, repitió, si se enfermó de la panza, no sabemos nada de eso. Pero lo más seguro es que le gustó. Eso es lo más probable. No le hubiera gustado, entonces sí hubiera quedado registrado en las crónicas. El señor obispo se indigestó, el señor virrey se indigestó, y la ciudad se apenó muchísimo. No, como no hay nada de eso, quiere decir que le entró con singular alegría, junto con los otros platillos, porque no le iban a servir uno nada más. Se servían varios tiempos. Yo he visto banquetes en donde 14 tiempos, 15 tiempos. Uno famoso que ahorita se me olvidó la fecha, 17 tiempos. No quiere decir que los comensales se aventaran 17 platillos, más o menos, porque no servían todo junto y que cada quien se sirviera. Eso jamás hubiera ocurrido en live. Pero por supuesto que no. Iban pasando los platillos y quien quería se servía. Si decía, sí, yo quiero de entonces sirvientas, por eso se llaman sirvientas, porque sirven, así que le echaban traían el limpio y le ponían lo que quería. Pues que quiero arroz con leche, pues le ponían un platito para el arroz. Que le echen rompope al arrocito, pues le echaban rompope. Y así. Pues es el cuento de el mole poblano. Cuando van de visita los turistas a la cocina de Santa Rosa, les dicen, aquí se inventó el mole poblano. No, para nada. Esa cocina no existía cuando Sor Andrea, ahora sí que metió la cuchara, no existía. Eso se hizo un siglo después de lo que estamos narrando. Tampoco en el lugar, tampoco en el terreno. Las monjas o las futuras monjas del Beaterio estaban una cuadra antes, en la 3 Norte, pero una cuadra antes de donde hoy está
el convento de Santa Rosa, que ya ni es convento, pues es ex convento de Santa Rosa, que lo convirtieron en manicomio y luego en vecindad y luego alojó por momentos de guerra y otra vecindad y finalmente rescatado para Museo de Artesanías. Sabemos qué va a pasar con él, pero bueno, ahí no se inventó el mole poblano. La casa donde inventó ya la destruyeron, la demolieron, hicieron unas casas antiguas, pero en la cuadra de abajo, o sea, como llegando más al centro, es entre la 12 y la 10. Allí, en la 3 Norte, entre la 12 y la 10, allí estaba el beaterio a donde se inventó el mole poblano. Y eso porque estamos hablando del chile. Y bueno, todos los que llevan chile, las enchiladas, prácticamente todo. Todo lo que lleva mole. Atole, todo lo que lleva, bueno, sí. No, de chile no acabaríamos nunca de hablar cuántos platillos. Tienen todos. Claro, en la época virreinal no se les hubiera ocurrido que hubiera chicas, por ejemplo. Bueno, pero sigue manteniendo el chile. A lo que no se les ha ocurrido es a los camotes, que en otros países... Dijiste, en la India, en Delhi, porque están pegadas la de Delhi y Nueva Delhi. En Delhi, ahí íbamos caminando, así que la gente pone sus tiendas afuera en la banqueta, que no hay paso, que viene mucha gente, que hay ambulantes, que hay todo, pues por allí, de repente el silbido del carro de camotes, y yo dije, no puede ser, y ese silbido agudo, y busco por dónde viene, y un carro de camote, igualito que los de acá, pero igualito, que es el gran tinaco acostado, el tambo acostado, pintado plateado, y con unos cajones de lata, por donde están los camotes, la chimenea del carrito, y sus ruedas, y lo van igualito, y yo dije, camotes. Y entonces ahí voy corriendo a decirle al señor que vendía. Por supuesto no hablaba inglés, hablaba hindi o hindi, y se sabía una que otra palabra, porque el idioma oficial de la India es inglés, pero no lo hablan todos los habitantes. Más o menos a regañas le digo que vende, que yo apunté, cuento dónde la apunté, para decir cómo. No, claro que no le dicen camotes, y así sacó y los como decimos, los achicaló, es decir, con un cuchillo los partió a la mitad, los abrió, y entonces me los enseñó si podía probar un poquito, le metió un pellizquito y era un camote, o sea, no había tal. Entonces le dije que me diera uno y me enseña que le voy a dulce, y no, tenía una botellita de chile, así como chiltepín, una botellita de chiltepín, pero más rara, y otra de alguna cosa que estaba allí, que sabía agria, muy rara. Pues no le eché, porque pues ahora sí que es que más tal coco que le sopla. Yo siempre pruebo antes de comer alguna cosa, me eché tantito en la mano y probé y no me gustó. Y luego dije, chile al camote, ¿cómo va a ser posible que chile al camote? Ahora sí, chetazo a caballo de espadas, digo yo. Entonces, eso sí, le eché, era chile en polvo. Y me comí un camote con chile en Delhi, la antigua capital de la India. Nunca lo hubiera creído. Y luego estuve investigando, pues, con algunas que eran letradas, y porque no aceptaron que el carrito había ido de México para mí. Decían que no, que era algo tradicional de allí, y que lo habían inventado allí, y que bueno, pues ni hablar, pues ya, no estoy seguro que los carritos de camotes fueron de México y ya pegaron. Con el camote no había camotes, el camote es un mexicano, así que, y en Puebla de los camotes, ¿cómo iba yo a aceptar que los camotes vinieran de la India? No, se comían desde la época prehispánica. La palabra camotli es náhuatl, así que nomás imagínate. Pues sí, como decíamos, de Chile, pues ya se nos acabó el tiempo, ya estamos fuera de hablar, pues nos queda tantitito para que digas alguna cosita.
Bueno, pues nada más reinvitar a todos los que nos están escuchando a la exposición que bueno, se realiza de la mano con la Secretaría de Hacienda y Público, y bueno, regalarles también unos catálogos a toda la gente que pueda ir. Ah, bueno, muy bien. ¿Vamos a mensajitos? En la HR siempre hay algo que escuchar. Y ya pasan al museo UPAEP a recoger sus catálogos. ¿Qué tal? Muy bien, eso está bien. Y ya no dije cuál era el tema. El tema no es el Chile, porque ya lo había dado en esas conferencias. Y decía yo que es muy bonito, cuyas ventanas dan a la fachada lateral de la catedral. Es la calle del Seminario, la antigua calle del Seminario, y se ve desde los balcones una vista extraordinaria de la catedral, pero principalmente de esa fachada lateral del Sagrario. Hermosa. Y bueno, cuando se dan las conferencias tiene que cerrar a piedra y lodo, porque allí están los danzantes, estos que dicen que son herederos de los Mexica Tenochca, y nada más porque dicen, porque la verdad no tienen nada que ver, y bailan y brincan y dicen, y hasta hacen limpias a los gringos mensos que se dejan sorprender y les encajan el diente. Pero bueno, hacen un escándalo que entonces hay que cerrar las ventanas con los oscuros, con las puertitas pues de madera, te aminore el escándalo que hacen, porque luego no se oye lo que uno está diciendo allí. Sobre el tema que me toca es el nopal, así que otro día les hablamos sobre las bondades del nopal, porque es la planta nacional. No le hacemos caso al nopal, y un día platicaremos largo y tendido porque tiene unas historias padrísimas. El nopal es el emblema nacional porque está en el escudo. Un escudo sin nopal deja ser México, sin poder, sin que se pueda parar el águila, y entonces ya no es el escudo nacional. Así que otro día hablamos largo y tendido. Hoy allá en México voy a hablar del nopal, y la gente de la Ciudad de México enterará de que es el emblema primero que nada de la Ciudad de México, de la CDMX, ¿sí? De la CDMX es el emblema nacional, el nopal. Y sobre eso hasta canciones hay. Jorge Negrete cantaba el águila en el dinero. Para subir al nopal pidió permiso primero. Ahí está el verso. Ahí está el nopal en las canciones. Es una larga y muy interesante historia la de el nopal. Así que a ver qué tal nos sale hoy la conferencia, y ya les platicaremos cómo estuvo. Lo que no les he dicho es que esa conferencia termina siempre con una probada de guisos de nopal. En todas sus versiones. ¿Cómo le dicen ahora las probadas? Degustación. A una degustación. Vaya, para que suene bonito. Unas probadas de guisos, tanto. Con nopal. Hay hasta dulce de nopal. Y yo lo he probado y no digo que es mi delicia y todo, sabe medio raro, pero sabe bien. Como se hace que tienen hasta nieve de nopal. Claro. Pues eso se hace aquí en Tlaxcala, fiesta del nopal. Y en México creo que, no me acuerdo de qué pueblo, hacen una feria del nopal. Pero bueno, el nopal es una planta bondadosa que alimentó a los nómadas del norte de México y pues toda una larga vida. Por lo menos durante 30 siglos hubo gente que andaba tras un mundo, es decir, caminando de un lado para otro, y se alimentaba exclusivamente, no exclusivamente, se alimentaba principalmente del nopal, y hasta escondía, bueno, hacía higo de nopal, es decir, lo secaban
lo guardaban en sus morralitos y ahí iban cargándolo en la época en que no había tunas. Entonces, las tunas las hacían higo, o las secaban, las guardaban, y de eso se alimentaban en las épocas. Andaban cazando guajolotes, andaban en pos de los guajolotes, que los guajolotes van emigrando de acuerdo con donde hay agua, donde hay hierbita para comer, semillas, y la gente atrás de los guajolotes, pero complementando su alimento con el nopal. Por eso es la planta emblemática de este país. Así que, ¿cómo la ves? Pero platícanos un poco más de la exposición. En esta exposición van a poder ver diferentes piezas, tanto de pintura, escultura, de talavera, de cerámica también, de este artista, bueno, que afamado y muy conocido internacionalmente también. Él es oaxaqueño y, bueno, a través de una visión llena de sueños, de magia, es que crea Crónicas de la Realidad. Así se llama la exposición. La exposición se llama Crónicas de la Realidad y, bueno, nos dejó por ahí algunos catálogos de sus exposiciones, donde también vienen algunas de las piezas que están en exhibición para los que vayan a visitar. Yo vi unas piezas de talavera raras, porque las decoró raras, bueno, como él, con su arte, ¿no? En lugar de tener las florecitas, las hojas, las plumas, como los expertos, a estas formas caprichosas de la cerámica tradicional, él le puso sus propias creaciones, y se ve raro, porque verdaderamente hay muñecos, hay figuras, hay bueno, las cosas más extrañas, porque él es un pintor un tanto surreal, y le pone una cantidad de cosas. En el catálogo, que está rete bonito, por cierto, están estas representaciones de sus pinturas, porque también tienes, ¿cuántas pinturas habrá, Tel? Bueno, en exhibición hay alrededor de 30 piezas que están ahí entre pintura, escultura, cerámica también, y talavera. Y pietrinas, ahí están puestas. Es surrealista, pero de los que se entiende. Y también muy colorida, ¿no? Muy colorida, sí, cierto, unos biombos, figuras de señoras gordas. Le encanta como a Botero que todo sea gordito, y algunas cosas muy extrañas, pero bonitas, atraen. Yo he visto arte que le llaman, le llaman arte porque no queda de otra, pero que es arte y que uno llega y no le entiende nada. Así es. Entonces, bueno, a las dos personas que contesten la pregunta de quién fue el virrey del que se estuvo platicando, les regalamos 2 catálogos que se llaman Me Rento para Soñar, para que los puedan ir a recoger en Museo UPAEP, que está ubicado en la 11 Poniente, 1914, en Barrio de Santiago, y sirve que también conocen la exposición. Hay miles de historias que contar. La semana, para escuchar lo que Eduardo da.